Noches a todos, es una alegría, es un gozo poder compartir esta noche con todos ustedes y realmente cuando estábamos orando con Diego para retomar el comienzo de la escuela bíblica y pensar en qué materia, yo no me voy a olvidar nunca la bendición que fue cuando estuvimos estudiando el tabernáculo de reunión y cuánta riqueza nos quedó todavía por investigar y dar, pero en este tiempo, y creo que tiene que ver con estos tiempos que nos toca vivir, con estos tiempos de crisis. Hace un tiempo Dios habló a mi corazón y siempre me gusta compartir lo que Dios va hablando a mi corazón, lo que puedo ir aprendiendo, porque tiene que ver con una de las leyes del aprendizaje de Dios, ¿no? Yo estaba viendo en otro tema, estudiando en una pequeña célula de equipo, en Libres para Servir, las diferentes leyes de aprendizaje que tenemos, ¿no? Uno puede entrar, creo que el domingo pasado algo compartí en la cena, pero sería interesante ahora, iniciando lo que tiene que ver con la escuela bíblica, cuando uno habla de hay varios métodos de estudiar la palabra de Dios, pero hay una forma muy linda e interesante que tiene que ver con el método inductivo de estudiar la palabra de Dios, que tiene que ver con el estudio específicamente de la palabra de Dios, donde uno va aprendiendo por investigación, cuando uno va investigando y meditando, uno observa un pasaje, investiga, y después llega un momento que te desafía a vivir a la práctica. Y yo creo que cuando estudiar la vida de Abraham como materia, uno puede preguntarse, ¿por qué tengo que estudiar la vida de Abraham? Y sin lugar a duda, tiene que ver con el hecho de volver a nuestras raíces. Abraham, como cada uno de nosotros sabemos, es llamado el padre de la fe, pero en el plan y en la multiforme sabiduría de Dios fue en su propósito soberano y salvador y amoroso que Dios tiene en su gracia y en su misericordia, dar un nuevo comienzo a una humanidad caída, a una humanidad que deliberadamente decidió vivir a espaldas a Dios. Aún en la historia bíblica, después de haber sufrido el juicio del diluvio, donde Noé y sus hijos fueron solamente salvos por el arca y los demás fueron condenados a través del juicio diluviano, Dios va a dar un nuevo comienzo, y en ese nuevo comienzo, aún aunque Noé empieza bien sus días construyendo un altar, el hombre deliberadamente, por su naturaleza caída, por su pecado, vuelve a separarse de Dios, vuelve a vivir de espaldas a Dios. Uno llega a Babel y ve la rebeldía abierta del hombre. Es más, después vamos a ver una foto de algo similar, donde Dios tiene que descender nuevamente en juicio. De ahí viene la confusión de lengua, nacen los idiomas, y a partir de ahí el hombre Dios le había dado el mandamiento al hombre de ir y llenar la tierra, fructificarla, y el hombre lo que hizo: vamos a quedarnos acá, vamos a hacernos un nombre, vamos a edificar una torre, y cuando Dios había dicho de ir y fructificar la tierra y habitarla, el hombre siempre deliberadamente está de contramano, siempre nuestra naturaleza pecaminosa siempre está en contramano a la voluntad de Dios. Mis queridos, vos y yo naturalmente, por inercia, vivimos en contra de la voluntad de Dios. Siempre cuestionamos la voluntad de Dios, caminamos en contra de la voluntad de Dios, confrontamos la voluntad de Dios, y cuando Dios interrumpe en el mundo de los hombres con un llamado, en su sabiduría divina, de establecer el propósito por lo cual fuimos creados, que comenzó ahí en el huerto. La importancia de esta historia en el libro de Génesis tiene que ver que el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Todas las doctrinas comienzan en el libro de Génesis. Todas. Así que estudiar el libro de Génesis, por más que suene antiguo o que es el primer libro de la Biblia, ya desde ahí Dios revela en su propósito soberano y salvífico dar un mensaje de salvación, de esperanza, de aliento, porque Dios nos creó
para ser conformados a su imagen y semejanza. Mis queridos, ese es el propósito primario de Dios. Si hoy estamos en el propósito de Dios y en la voluntad de Dios que tiene que ver con la iglesia, somos parte de la iglesia, somos miembros de la iglesia, somos cuerpo que constituye la iglesia, donde Cristo es la cabeza, pero aún en ese propósito, en ese contexto, en ese esquema, en esa estructura llamada iglesia, Dios tiene el propósito para cada creyente ser conformados a la imagen de su Hijo. Y todo lo que nos pasa, aún mis queridos, esta pandemia que trae tanta dolor y tanta tristeza y que no entendemos el por qué y para qué, pero sabemos que Dios es bueno, que Dios en su amor tiene bondad, gracia y misericordia, que Dios en su paciencia no quiere que ninguno de los hombres procedan a perderse, sino que vengan al arrepentimiento y puedan volver a esa comunión que existió en el Edén, volver al comienzo. Cuando hablamos en el Nuevo Testamento, la idea de ser regenerados tiene que ver con un nuevo génesis, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, que pasa cuando vos y yo tuvimos ese encuentro personal con Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Así que estudiar la vida de Abraham es volver a nuestras raíces. Es el padre de la fe y vamos a ver que tiene varios nombres y son nombres prácticos que él va descubriendo y va recibiendo a través de la gracia de Dios como producto de su decisión de caminar en la voluntad de Dios, de responder al llamado de Dios. Así que cuando uno entra en este tema, me gustaría, obviamente, vamos a buscar unos pasajes bíblicos, vamos a leer varios, para tomar referencia de este patriarca, de este hombre de fe, que fue llamado cuando era un inconverso común y corriente, cuando era llamado tal vez en el ocaso de su vida. Dios hace un milagro, Dios llama lo ordinario para que a través de su gracia y su poder pueda hacer algo extraordinario. Y en la vida de Abraham, vos y yo podemos identificarnos, porque Abraham tiene un proceso de años donde Dios transformó. Déjame decirte que a veces nuestra vida cristiana la limitamos a nuestras energías físicas, a nuestro estado de ánimo, a nuestras emociones. Y déjame decirte que el creyente, el Hijo de Dios, no se jubila. Yo tengo acá un bosquejito que 75 años tenía cuando Abraham salió de Harán. A los 99 años Dios le confirmó la promesa y a los 100 Dios le cumplió la promesa. Abraham vivió 175 años, Sara 127, y a los 140 años partió. Así que vos fíjate que Abraham viviendo a los 175 años, es un hombre que experimentó a lo largo de su vida una comunión, un caminar con Dios, que espero que pueda ser tuyo y que pueda ser nuestro. No sé si estás cansado y agobiado o turbado por problemas o situaciones, reveses económicos, de salud, físicos, familiares, no sé cómo estás vos. Tal vez estás en una crisis en la fe donde te da ganas de colgar los guantes. Déjame decirte que Abraham, podríamos decir que en el ocaso de su vida, Dios apareció en su vida para hacer algo extraordinario. Es el milagro de Dios en tu vida y de la mía de una manera personal, y que eso se va a trascender no solamente en la vida del patriarca, sino también en el seno de su familia. Así que dicho todo esto, déjame ir a un pasaje, por ejemplo, Hechos capítulo 7, como testimonio de los primeros, digamos así, pioneros de la iglesia. Esteban, ante la dureza de un pueblo rebelde y contradictor, va a hablar al sumo sacerdote y le dice: varones hermanos, estoy leyendo Hechos capítulo 7, versículo 2, y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia. Así que si uno tiene una visión panorámica del planeta Tierra, no sé si Josefina vos lo podés poner para que puedan verlo, yo te pasé una foto de ahí de
una imagen desde arriba del planeta Tierra y donde está centralizado, focalizado lo que es Mesopotamia, eso, vos fíjate, ahí está el centro de todo, ¿no? Ahí está el centro de todo. Ahora, esa es nuestra casa. Dios creó el universo y todo lo que en él hay. Es el poder del soberano. Y yo no puedo evitar de emocionarme, de pensar que antes de crearnos, Dios creó los cielos y la tierra, le puso un hábitat, ahí puso el centro de su amor, el hombre. ¿Para qué? Para tener comunión con él. La tierra que está maltratada es la casa que Dios nos hizo. Ahí en algún lugar donde era el Edén, Dios plantó al hombre, hecho conforme a su imagen y semejanza. Y el Dios de la comunión, el Dios eterno, que es trino y uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, creó esta tierra como planeta, como casa, para plantar el objeto de su amor, el hombre y la mujer, varón y hembra los creó, del cual vendrían los frutos de los hijos. Y vos fíjate que en la mente y en el corazón de Dios está como algo sagrado y sublime, la familia, el matrimonio, el hogar, donde Él es el centro. Es la única manera, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes queridos, que el matrimonio funcione cuando Cristo, cuando Dios, bajo la guía y la potencia que produce el Espíritu Santo, es la única manera que puede funcionar. Es el diseño de Dios. ¿Ves? Ahí comienza todo. Así que vos fíjate que en el medio de esa espectacularidad como es el planeta Tierra, Dios plantó al hombre allí en el Edén, hecho y formado a imagen y semejanza, donde Dios se paseaba, hablaba cara a cara con él. Esto es increíble y es maravilloso. Después sabemos cómo va evolucionando la historia. Pero fue allí en Mesopotamia donde Dios va a comenzar un nuevo comienzo. Y ahí en Mesopotamia vas a encontrar un lugar que ahí está bien marcado, que tiene que ver con Ur de los Caldeos. Es ahí donde Dios va a aparecer por primera vez a Abraham de una manera gloriosa. No sabemos cómo apareció, pero sí lo que sabemos, que allí en Ur de los Caldeos, Dios apareció por primera vez para hablar con este hombre y llegar a tener un nuevo comienzo, un nuevo propósito, que no era nuevo para con Dios, porque Él lo tenía desde el principio, cuando fuimos creados de imagen y semejanza, sí, pero un nuevo comienzo para Dios. El hombre viene de varios fracasos, ¿no? Y esto exalta sobre todas las cosas, no solamente la sabiduría infinita de Dios, no solamente el poder salvador de Dios, sino la misericordia y la gracia para con el hombre, para con su criatura. Es como que, viste como dice el Salmo, Él nos corona de sus favores, nos corona, nos rodea de su misericordia. De ahí que el profeta dice allí en Lamentaciones que sus misericordias y sus gracias son nuevas cada mañana. Así que hay un mapa, por ejemplo, que te va a llegar, que es un mapa chiquitito, que tiene que ver con el mapa interactivo del recorrido de Abraham. Y yo te voy a mostrar varios mapas a lo largo de este estudio, para que vos puedas familiarizarte con el lugar. Pero ahí viendo la escena de esta foto espectacular, ahí en Mesopotamia, y precisamente en Ur de los Caldeos, ahí aparece la historia de este gran hombre, por la gracia de Dios, llamado Abraham. Y sabes, así a seca Abraham, porque en este punto del estudio no podemos llamarlo Abraham, porque tiene que ver con el proceso de su conocimiento, de su madurez, de su proyección en esa comunión donde va, a medida que va intimando con Dios sin darse cuenta, él va siendo transformado. Y esto es lo lindo de la vida cristiana, mis queridos, porque muchas veces vos y yo nos esforzamos para mostrar una imagen, un crecimiento de nuestra vida espiritual que no depende de nosotros. Solamente depende de una cosa, de cuidar nuestra comunión. Porque cuando hay comunión con Dios, hay conocimiento. Cuando hay conocimiento, hay una comprensión de quién es Él y quién soy yo. Y cuando hay comprensión, asumo un compromiso de comunión. Y eso me lleva a caminar con Él.
y a desarrollar una comunión íntima que son con los que temen y guardan sus mandamientos. Mis queridos, tu problema y el mío con la voluntad de Dios es nuestra falta de comprensión del amor de Dios, y si no entiendo el amor de Dios, no voy a amar a Dios. Podemos ser religiosos, podemos ser un número más de una iglesia cristiana evangélica o bautista o la que fuera, podemos ser un miembro de un instituto bíblico, lo que sea, pero eso no te da la seguridad de tener una comunión íntima que tiene que ver con los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Y la vida de Abraham es espectacular. Yo voy a compartirte después varias cosas. Vos podés, a partir de estos días, yo quiero invitarte a que empieces a leer Génesis capítulo 11, por lo menos hasta el capítulo 22. A ver si podemos llegar hasta ahí. Vamos a dividir esta materia en dos partes. Una parte en el primer cuatrimestre, por así decirla, y la segunda parte en el segundo cuatrimestre. Así que vamos a hacer la primera introducción, y con esto quiero invitarte darte la bienvenida al mundo de Mesopotamia, porque en el mundo de la Mesopotamia, el arquitecto, el perito, el artífice de toda esta historia hermosa que tiene que ver con nuestra salvación, es Dios, con un instrumento común y sencillo, rescatado de la humanidad perdida, llamado Abraham. Saben, Abraham no era un superhombre, era un pecador, venía de un contexto totalmente idolátrico. Y sabes, a veces yo pensaba en la vida de Abraham y yo me puse a pensar cuando yo llegué a Cristo. Y pensá cuando vos llegaste a Cristo. Muchos de nosotros llegamos a Cristo con nuestra vida hecha a pedazos, con una profunda soledad, con los sinsabores de la vida, no teníamos paz en el corazón, estábamos insatisfechos, y alguien se acerca a nosotros, tal vez con problemas familiares o económicos, y alguien se acercó con nosotros y nos habló de que Dios nos amaba, de lo que Cristo hizo por nosotros, pero de una manera desesperada nos abrazamos al salvavidas de la salvación, porque queremos que Dios nos salve, algunos por temor para que si me muero no voy al infierno, si no quiero ir al cielo, pero hay algo más allá de eso. Eso es una consecuencia. Eso es una consecuencia. La realidad es que la vida eterna tiene que ver con el conocimiento de Dios. Es ese conocimiento de Dios que fue interrumpido desde que el hombre decidió pecar. Porque cuando Adán pecó, dejó de creer en Dios y creó en la mentira del diablo. Dios le había dicho a Adán, el día que comas de ese fruto vas a morir. Así que en esa premisa dada por parte de Dios a Adán, ahí corre en cuenta la fe. No sé si alguna vez te pusiste a pensar en eso. Era una respuesta de fe, una respuesta al mandamiento. Y seducido por la mentira de Satanás, la serpiente antigua, el hombre deliberadamente decide pecar. Así que ves, siempre desde el Génesis, nuestra respuesta a Dios tiene que ser la fe. Sin fe, dice el autor de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Es el patrón, es la medida, es la llave que Dios en su soberanía decidió establecer para relacionarse con el hombre y que el hombre pueda relacionarse con Dios. Así que, avanzando en este tema, Esteban sigue diciendo, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Este versículo, meditándolo en estas mañanas, aguardando el comienzo de la escuela bíblica, me encantó. Y Dios le trasladó a esta tierra. Dios nos trajo hasta aquí, hasta esta noche. Nos sienta, nos pone quietos, para que juntos a la luz de la palabra y a través de la vida de este hombre podamos aprender del trato cariñoso y soberano que Dios tuvo con Abraham.
Así que vos fíjate, esto es impresionante, ¿no? El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, ¿eh? Y dice, y le dijo, Dios habló. Es el Dios de la gloria, mis queridos, que nos habla. Entonces, pensando en este concepto, quién es Dios quien nos habla, yo quiero que pensemos, que consideremos quién es Dios, por qué Dios eligió a Abraham, y vamos a encontrar algunas respuestas. En primero, que podés entender, que te debemos entender por qué Dios llamó a Abraham. En primer lugar, porque Dios es soberano. Su amor es soberano. Su sabiduría es soberana. Él hace y deshace según su divina voluntad. ¿Sabes? El concepto del Dios soberano, a muchos con estas innovaciones doctrinales que hay en estos últimos días, les da miedo hablar del Dios soberano. Pero Dios, siendo Señor del cielo y de la tierra, establece las leyes, los principios y los patrones, por lo cual Él decide de su bondad, tratar con el hombre. Él establece las pautas y los principios, cómo debemos relacionarnos para tener esa comunión. Ahora, esto es impresionante. Cuando uno piensa en la soberanía de Dios, generalmente lo puede asociar con las autoridades monárquicas o con autoridades déspotas, con personas que dicen, esto se hace porque lo digo yo y basta. Pero en el concepto soberano, sublime, santo y sagrado de Dios, involucra todos sus atributos. Su amor es soberano, su santidad es soberana, su justicia es soberana, su gracia es soberana, porque parte de lo que Dios es. Entonces a mí me da un poco de, no sé cómo explicarle, me cuesta entender cómo a veces el hombre pretende entender a este Dios infinito, inaccesible, pero que se hace accesible en gracia por medio de Jesucristo, a entender la dimensión de lo que Él es. Y empezamos a jugar con los atributos. Entonces decimos, bueno, porque Dios es soberano, entonces decide que Abraham sea el nuevo comienzo y lo demás no sirven. Entonces, Dios es injusto, Dios hace acepción de personas. No, la humanidad estaba perdida y estaba buscando un canal. Y este canal se llamaba Abraham. Y Abraham era el propósito de ser el canal de bendición, no solamente para forjar una nueva nación, como iba a ser el pueblo de Israel, no solamente del cual iba a venir el Mesías, no solamente del cual íbamos a recibir las Sagradas Escrituras, sino que también, algo que los judíos no entendieron, a través de este pueblo, evangelizar el mundo caído. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En la mente y en el corazón de Dios estaba evangelizar al mundo perdido a través del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? El orgullo religioso, los cuestionamientos humanos, creerse que eran los más altos que toda la humanidad, creer que los gentiles eran los perros y ellos eran los especiales de Dios, les cambió el rumbo, les cambió la mente, les cambió el corazón. ¿Cuánto contenido y cuántas cosas hay para poder preparar la mente y el corazón de esto? ¿Por qué entonces Dios llamó a Abraham? En primer lugar, porque Él es soberano. Este amor soberano que llamó a Abraham con el propósito de dar un nuevo comienzo, que el pecado del hombre siempre trató de distorsionar. En palabras sencillas, siempre el hombre por incredulidad, inducido por el enemigo, trató de poner el palo en la rueda para detener el plan soberano, sabio, santo y salvífico de Dios. Algo más. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Por gracia. Abraham era un hombre pecador común y corriente como cualquier otro. Él era un mentiroso, ¿te acordás? Por su mentira, por cuidar, por su amor propio, esposa a su esposa. Y no una vez, 2 veces. Por temor. Él no tuvo el reparo de considerar a una la esposa que tanto amaba. Dijo, no, yo la voy a cuidar. Era un mentiroso. Tal es así que cuando Dios hace pacto con Abraham, Dios no necesitaba hacer un pacto para mostrar su fidelidad.
forma parte de su esencia, de su naturaleza. Ahora vamos a leer 2 o 3 versículos para tener una comprensión clara de quién es Dios. Era Abraham el que necesitaba un pacto. Acordate, él vivía en el mundo de los mercaderes. Él iba a Ur de los Caldeos, tenía que vender las lanas para poder alimentar a su familia y tener el sustento también para sus rebaños, para pagarle a sus empleados. Es más, paréntesis, Abraham no, cuando fue llamado por Dios, no tenía problemas económicos. Era un hombre rico, pero era un hombre vacío, insatisfecho y pecador. Entonces, cuando Abraham lo llamó, el Dios de la gloria se le apareció de alguna manera. La gloria de Dios impactó su corazón. Y aún no teniendo una comprensión clara de su primera aparición en Ur de los Caldeos, Dios aparece por segunda vez en Harán. Y eso lo vamos a encontrar, que lo vamos a leer en un ratito, en Génesis capítulo 12, versículo 1. Así que, pero quiero que pensemos en esto del llamado de Dios. Cuando vos y yo leemos la palabra de Dios y Dios nos habla, cuando hacemos nuestro devocional, es el mismo Dios de la gloria que apareció a Abraham, es el que quiere hablar con vos y conmigo. Ahora, la gloria de Dios no es un sueño, no es una visión, no es un éxtasis. La gloria de Dios se manifiesta en un silbo apacible y delicado, cuando vos y yo buscamos a Dios en una íntima comunión, con el deseo de hablarle, con el deseo de adorarle, con el deseo de alabarle, con el deseo de proclamar su nombre, con el deseo de poner nuestra vida en disponibilidad para servirle. Saben, necesitamos aprender a caminar con Dios. 3 matices o 3 características mostraron un cambio en la vida de este hombre. Yo le pasé 3 fotos a la Tote, a Josefina, que son simbólicas y significativas en cuanto a una forma de vida de Abraham y que tiene que ser la tuya y la mía. Yo, por ejemplo, le pasé una foto, si la Tote la puede pasar, de una tienda. Y también le pasé una foto de un altar. Ahí vienen las fotitos. Y también le pasé la foto de unos papiros que representan la promesa. 3 características de la vida de Abraham: la tienda, el altar y la promesa. Y esto tiene mucho que ver con tu vida y la mía, porque cuando hablamos de la tienda, tiene que ver con nuestra forma de vida. Si pudiéramos ver una foto de lo que era Ur de los Caldeos, la tienda era lo más humilde y sencillo, pero habla de una profesión de fe y una profesión de vida que Abraham se confesaba peregrino, no miembro de Ur de los Caldeos ni de Harán, era peregrino. Es lo que Pedro toma el concepto, que nos exhorta a que vivamos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra, hasta que Cristo venga a buscarnos. Pero también estaba el altar, un altar que tiene que ver que a donde Abraham iba, edificaba un altar. Ahora, él lo edificaba. Ahora, si vos vieras este altar sencillo, que es un tipo de lo que se hacía en la antigüedad, con los grandes altares paganos que había en Ur de los Caldeos y Harán, nada tiene que ver. Ahora, volvamos a la tienda, volvamos al altar, y eso te habla de la vida sencilla, de una fe sencilla. Eso es lo que le agrada a Dios, sin estructuras, sin religiosidades, sin apariencias, una fe sencilla y sincera. Esa palabra sincera da la idea sin maldad, libre de maldad, de cosas ocultas, que nuestra vida puede ser abierta, leída por Dios y por los hombres. Aquellos habitantes de Ur de los Caldeos
que estaban en los centros comerciales poderosos, veían en las laderas fértiles de Mesopotamia un grupo de tiendas, un hombre apacentando ovejas con criados, un contraste entre el mundo comercial, político, religioso y pagano y ocultista de aquellos días. Miraban en las laderas de Mesopotamia tiendas de un hombre que se confesó peregrino. Ahora, nos guste o no nos gusten, mis queridos, vivimos bajo el escrutinio de los hombres. En tu trabajo, en tu facultad o universidad, tus vecinos están mirando tu forma de vivir. ¿Viste? Hay gente que tienen ese vicio de que les gusta comprar, 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 y nunca están satisfechos, ¿viste? Es como un vicio, no, siempre necesitan tener más, 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 porque claro, es solamente el vacío de Dios se puede llenar con Dios, no con ropa, con dinero, ni con social, ni mucho menos con vicios que corrompen la vida y destruyen la salud. Pero, ¿viste esos que son gastadores compulsivos? Esa era la palabra. Ahí estaba Abraham, una vida sencilla, de tienda. No estaba preocupado en hacer grandes torres, porque su vida estaba centralizada en la tercera foto que tiene que ver con esos papiros, que son una manera representativa, que tienen que ver con la promesa de Dios. Con la promesa de Dios. Era el tesoro en esa tienda. Era el fundamento de ese altar, la promesa de Dios. Ahora, son fotos sencillas, ¿no? Mirá esos papiros, ¿no? Que estaban escritos por los escribas y pensá que representan las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas de Dios hay guardadas en tu mente y en tu corazón y son propias y sostienen tu vida en este día? Promesas que son el fundamento que ni las personas, ni las cosas, ni las circunstancias socavan tu confianza en ellas. Cuando Abraham caminaba y cada vez que edificaba un altar, era la promesa de Dios, la llama de su amor y su pasión por el Señor que conducía en ese peregrinaje, el andar de su vida. Así que esto es impresionante. Así que allí en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, a través del llamado de Dios, comienza esta hermosa historia. Ahora, ¿por qué entonces Dios llamó a Abraham? Por soberanía, por gracia y por misericordia. ¿Sabes por qué estudiar la vida de Abraham? Es porque nos conducen a nuestras raíces. Y yo busqué algunas cosas de la importancia. ¿Por qué debemos estudiar nuestras raíces? O nuestro árbol genealógico, ¿no? Vos fíjate que vos cuando vas a Génesis capítulo 11, vos vas a encontrar una introducción importante en Génesis capítulo 12, y vas a encontrar que en Génesis capítulo 11, versículo 27 en adelante al 32, vas a ver la genealogía de Abraham. Ahora, para ir un poquito más allá, la de genealogía de Abraham son los descendientes de Sem, y que tienen que ver que Dios a lo largo de todo este tiempo, de una manera minuciosa, soberana, providente, fue cuidando que desde Sem hasta Abraham se pudiera mantener el hilo de la promesa que comenzó con Adán y Eva. El aurora del Evangelio comienza en Génesis capítulo 3, cuando habla de que la simiente de la mujer va a destruir a la serpiente. Tú le vas a herir en el calcañar, le dice la serpiente, pero ella, la simiente, y ya está haciendo alusión a Cristo, te herirá en la cabeza. Y Pablo, años mucho más tarde, en Gálatas capítulo 3, dice, y la simiente es Cristo. Así que ahí ves el plan redentivo de Dios, sustentado por la sabiduría de Dios, por la providencia de Dios. Pasaron imperios, hubo problemas, situaciones,
el príncipe del aire tratando de socavar y destruirlo, pero nunca, nunca pudieron detener el plan de Dios. Mis queridos, esta pandemia no va a destruir el plan de Dios. El plan de Dios sigue, porque Él es soberano, porque tiene gracia, porque tiene misericordia. Y estos son estándares de la promesa de Dios para los que le temen y guardan sus mandamientos, para que seamos sostenidas en esta hora oscura por medio de ellas. Así que no te olvides, cuando veas la vida de Abraham, que 3 cosas fueron las que caracterizaron su vida. La tienda, confesándose como peregrino. El altar, confesándose como piadoso. Y la promesa, confesándose como un fiel, convencido, seguro de las promesas de Dios. Así que cuando uno habla de estudiar las raíces, hay algunas razones, ¿no? Por un lado hablan sobre los orígenes de nuestras naciones para compartir los recuerdos del pasado, ¿no? Queremos que nuestros hijos recuerden sus raíces, de dónde vinieron, ¿no? Ahí se me acuerda, por ejemplo, ahí lo estoy mirando a Diego y a María Silvia, ¿eh? No quiero decir que está tomando mate, ahí con el termito, pero sí me acuerdo de María Silvia, que en su árbol genealógico viene de Rosas. Así que él, para sus hijos y futuros nietos, tiene de qué contar de la historia argentina. ¿Sabes? En el plano espiritual tiene mucho que ver. Estudiar la vida de Abraham es estudiar nuestras raíces. Entonces, vos tenés que pensar en esto. Estamos ante el libro de Génesis. ¿Quién lo escribió? Moisés. Moisés está escribiendo esto para unos destinatarios, para una nación que estaba por nacer, que solamente por 400 años solamente pudo conocer un estado de vida, la esclavitud. Situación de vida que Dios se la reveló a Moisés, a Abraham, perdón, muchos años de anterioridad. Porque cuando Dios va a hacer el pacto con Abraham, le dice que va a ser una gran nación, va a estar esclava por 400 años, y después de esto iba a salir con gran riqueza. Y es lo que años más tarde iba a pasar. Acá está Moisés escribiéndole a una generación que no tenía identidad, solamente eran esclavos, para llevarlos a sus raíces, y sus raíces estaban en el Dios de Abraham. Ahora, diciéndote esto, quiero leerte un pasaje que muchas veces lo leí y no lo leí teniendo esto en mente. Vamos a Génesis, a Éxodo capítulo 3, porque estamos hablando un poquito del escritor. Todo esto es una introducción, espero que te vaya animando, pero estamos tratando de ponernos un poquito en la mente de Moisés, un poquito en la vida de Abraham, en lo que significó en el plan de Dios redentivo para con nosotros y para los hombres y la humanidad. Y mirá el llamado de Dios, a Moisés. Dice Éxodo capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su padre, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Y fíjate lo que dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y sigue el diálogo, ¿no? Viene diciendo que vio el sufrimiento del pueblo y dice, verso 13,
Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y le dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me acordará por todos los siglos. Decidme si no es fabuloso este pasaje. El Dios de Abraham es el mismo que aparece a Moisés y se aparece como el Dios de Abraham, el Dios de vuestros padres, el mismo que se apareció en Ur de los Caldeos, el mismo que en su paciente misericordia y gracia le sigue y le recuerda el llamado en Harán. Es el que se aparece muchos años más tarde en aquella cueva con la gloria manifestada en la zarza ardiente que no se quema, con el nombre sublime, hablando de su preexistencia ante todo, porque eso es lo que significa el yo soy, como se presenta como el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham. ¿Qué produce este nombre para vos y para mí? Que es un Dios personal, es tu único Dios, es una revolución excluyente que pasa de una manera individual, personal, más allá de lo colectivo. Ese Dios de Abraham quería ser el Dios del pueblo de Israel, sin excepción de personas. El Dios de Diego es el mismo que el Dios de Carlos, que el mismo Dios de Sofi y de cualquiera de cada uno de nosotros. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Es tuyo Dios? ¿Te apropiaste de él? ¿Forma parte de tu vida? ¿Respirás por él? ¿Vivís por él? ¿Sufrimos por él? ¿Tus proyectos están por él o por nosotros? Abraham fue necesario que salga de Ur de los Caldeos para conocer este Dios, que quería tener una relación íntima y personal con este patriarca. Tenía 75 años de una vida vana, hueca y vacía. A los 75 años se le apareció, jóvenes queridos, tienen la bendición de conocer ahora al Señor en la temprana edad. Es lo mejor. Mi deseo en esta noche es que el Dios de Abraham sea tu Dios, que vivas, latas, respires y sueñes por Él, suspires por Él, te enamores por Él, vivamos por Él y suframos por Él, porque es el Dios que nos llamó, nos salvó con un propósito y con un destino determinado por su soberanía. Así que vos fijate, ¿no? Y vos fíjate que aún Faraón con toda su necedad no pudo detener los planes de Dios. No pudo detenerlos de ninguna manera y no pudo impedir el llamado, porque cuando Dios llama, llama con un propósito. Y cuando Él quiere establecer su propósito, no hay nada ni nadie que lo detenga. Así que el Dios de Abraham. Y vos fíjate, ¿no? Que acá está Moisés escribiendo por inspiración divina, por mandato divino, un legado para que el pueblo pueda conocer sus orígenes, sus raíces. Ahora, quiero ir más allá, porque si Dios desde la eternidad, en aquel diálogo eterno, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y aquí que no estoy hablando de ministerios, mis queridos, ¿eh? Acá no estoy hablando ni de evangelismo, ni de discipulado, ni de escuela bíblica, ni de escuelita dominical. No, no, no. Estamos hablando de el propósito de que Dios tiene para vos y para mí. Dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Ahora, este Dios tenía en su mente, en su corazón, llevarnos a los orígenes. Y estos orígenes comenzaron ni siquiera en Adán y en Eva. Comenzaron en la mente y en el corazón de Dios. Ahora, esto es sublime, hermanos.
Dios nos tuvo en su pensamiento y en su corazón desde antes de los tiempos de los siglos, desde antes de la creación de ese planeta Tierra, que es tan hermosa, que es nuestra casa. Ahora, es este Dios que pensó en vos y pensó en mí. Es el que en palabras sencillas dice, ¿cómo Dios, que no escatimó a su propio Hijo, no nos va a dar las cosas que necesitamos? Y cuando tenemos problemas con cosas, con personas, con circunstancias, con pecados, nos olvidamos de esta verdad. Él piensa en vos y Él piensa en mí. Nuestro génesis, nuestro origen, ni siquiera está en el huerto, está en la mente y en el corazón de Dios. Este es el Dios eterno, amoroso, sublime y misericordioso que nos rodea con su persona. Ahora, quiero volver a traer algo en mente que compartí algo el domingo pasado. Muchas veces decimos, bueno, si Dios se acercara a nosotros, o yo quiero acercarme a Dios, es muy finito ese concepto. Está bien la idea que uno quiere expresar. La Biblia misma dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero la realidad es que vivimos ante su presencia. En Él vivimos, en Él nos movemos. Él es omnipresente. ¿O acaso Dios no está habitando en el planeta Tierra? Todo existe por Él. Él es el eterno Dios, Él es infinito. Deberíamos estudiar un poco, tal vez, teología propia, ¿no? Los atributos de Dios, para entender la grandeza de este Dios que se comunica con este hombre en Ur de los Caldeos para para dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Porque estamos en la mente y en el corazón de Dios. A veces puede ser cruel y duro, ¿no? Cuando pensás que alguien piensa en vos en no pensar. Nunca te pasó, a veces pasa. A veces vivimos en una carrera tan loca y por ahí nos olvidamos hasta del día de nuestro propio cumpleaños o del cumpleaños de algún ser querido. No sé si alguna vez te pasó. Olvidarte de alguna persona querida que era el día de su cumpleaños, porque vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, y nos olvidamos de la fecha. Una vez me acuerdo con Rose, tuvimos un año muy loco, nos olvidamos de nuestro aniversario. Dios nos olvida, porque estamos en la mente y en el corazón de Dios. Y nosotros nos olvidamos de Él, pero Él no se olvida. Jehová pensará en el pobre, dice la palabra de Dios. Y Dios no quiere la muerte del impío porque nos creó para amarnos. Si bien Dios es soberano, Él respeta nuestra decisión. Nos dio el libre albedrío para elegir. O elijo a Dios o elijo al mundo. O elijo a Dios o elijo al príncipe de este mundo. Y voy a ser más duro todavía. O elijo a Dios o a Satanás. No hay término medio. El Señor Jesucristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. No hay grises en la voluntad de Dios. No hay tibios en la voluntad de Dios. Hay santo y profano. Hay santidad y pecado. Hay piedad y hay impiedad. No hay término medio. Pero nosotros regateamos con Dios, peleamos con Dios, queremos estar palmo a palmo con Dios. Y no nos damos cuenta que estamos relacionándonos con un Dios que nos sacó de su interior, de sus pensamientos y de su corazón. Y en su voz expansiva y poderosa y creativa nos creó. Y queremos tapar nuestro pecado y queremos justificarnos. Mis queridos, en esta noche, acercarnos a este hombre es acercarnos con el corazón abierto ante los ojos de Dios. Yo te puedo engañar, vos me podés engañar. La podés pintar de 1000 colores. Sobre todo nosotros los argentinos somos, viste, fantásticos para eso. Queremos tapar nuestros pecados con otras cosas y estamos siempre así. Pero delante de Dios estamos desnudos. Porque Él nos creó. David se dio cuenta de esta situación y dijo, oh Dios, te ruego
que me libres de mis errores que me son ocultos. Aún Dios sabe el pecado que voy a cometer mañana, porque yo soy una creación creada y limitada al tiempo y el espacio, pero mi eterno Dios es el que me creó. Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Cuando yo mañana me levante, Él hace años luz que ya conoce cómo será mi levantada mañana. Él ya sabe mañana si yo me voy a levantar a orar o no. Nosotros no lo sabemos, porque si andamos con ganas vamos a orar. Y si andamos torcidos, capaz que me enojo con Dios y no oro. Él sabe cuándo vas a ir a la iglesia y cuándo no vas. A ver, mis queridos, en esta noche necesitamos un despertar del Dios de la gloria. Es el Dios de la gloria que te dice, quita el calzado, saca tus argumentos, saca tus pesadas, le dijo Moisés, porque el lugar donde estás santo es, porque cuando el Dios de la gloria se manifiesta y habla, nos introduce a su santidad, porque sus pensamientos son santos, su palabra es santa, su voluntad es santa. Abraham, vamos, tenés que salir de Ur de los Caldeos. Y llegó a Harán. Y regateó el llamado, porque ahí se detuvo. Ya lo vamos a ver. Así que yo creo que es un buen momento para decir, Señor, perdónanos por nuestra manera infantil y respetuosa de tratarte, de no tener en cuenta que cada vez que hablo la Biblia es el Dios de la gloria que me habla. No es para que cuando voy abro la Biblia y encuentro un versículo que no me gusta, doy vuelta a la página. Es el Dios de la gloria que me habla. Porque quiere conformarme a su imagen y semejanza. Ahora, mis queridos, me gustaría abordar otra área. Tal vez te sentís no amado, no aceptado. Aún tal vez vengas de un hogar hecho pedazos y no sentís la contención de tus padres. Y déjame decirte, ellos no pueden dar lo que no tienen. Por muchos años en lo personal juzgué a mi padre biológico, porque no me amó nunca como un papá biológico. Pero después los años de la vida me llegó a entender que él tampoco tuvo un padre, porque cuando era chiquito su papá murió, así que se crió en la calle, y su Dios era el trabajo, y su valor personal era el trabajo. Y vos hablabas con él y era lo único que sabía hablar, trabajo, trabajo y trabajo. Y eso es lo que recibí. El tiempo, el Señor en su gracia, porque yo salí a buscar al papá por todos lados, ¿viste? Nunca lo encontré. Lo salí a buscar en la calle, no lo encontré. Aún a veces salí a buscarlo en la iglesia, no lo encontré. Por esa necesidad imperiosa de sentirme aceptado y amado. Hasta que entendí. Hasta que entrando en el santuario entendí que nadie puede dar lo que no tiene. Porque si Cristo no es el fundamento del hogar, la cosa no funciona. Solamente hay parches, intentos fallidos, buenas intenciones, y a veces vestidos de una aparente piedad, pero detrás de eso no hay otra cosa que una lucha de ego y de poder y de apariencia. La palabra de Dios, cuando se enciende ante nuestros ojos, ilumina las realidades de nuestro corazón y nos abordan y nos confrontan a un cambio, porque es el Dios de la gloria, y ante la gloria de Dios tenemos que sacarnos las sandalias, como Dios le dijo a Moisés. Y era el comienzo de un libertador que había sido anunciado proféticamente por Abraham, después que Dios se lo reveló, que iba a ser el libertador de aquella nación esclava por 400 años, sin identidad, pero ahora, ante el llamado de Dios, iban a recibir un nombre nuevo, una nación santa, un reino de sacerdotes, donde de esa nación iba a venir el Mesías, donde de esa nación íbamos a recibir las Sagradas Escrituras, y donde de esa nación iban a mostrar y desplegar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a su padre Abraham, confirmada a Isaac y confirmada a Jacob. Ese es el Dios que tenemos, mis queridos.
Ese es el Dios que tenemos que apropiarnos. El Dios de la Escritura, no el de la Iglesia Bautista Misionera, no el de la Iglesia de Aedo, el Dios de la palabra de Dios, el que se revela su grandeza y su gloria y su gracia a través de toda la Escritura, donde de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, realza una sola persona, Cristo, y la necesidad de un hombre, de una mujer, de una humanidad que solamente necesita de Dios, para que sus sueños sean cristalizados y para que sus propósitos puedan ser sublimes, santos y eternos, porque somos parte del diseño de la mente y el corazón de Dios. Y hablé de la aceptación hace un momento. Él es el Padre de la gloria. Él es el Padre de misericordia. Y yo que en esta noche quiero invitarte en cierta manera, de una manera temerosa, reverente, a dividir la Trinidad. ¿A dónde vas, Carlito? A pensar que Dios es el Padre. Él es el Padre perfecto. Él es el Padre soberano. Este Padre es luz. Este Padre es espíritu. Este Padre es amor. A pensar en el Hijo, en Cristo, como nuestro hermano mayor, como nuestro único medio vinculante con el Padre, cuya obra mediadora en la cruz del Calvario nos permite ser salvados por su obra y constituirnos con su mismo nombre, por adopción, de ser llamados hijos de Dios. Mis queridos, Cristo es el eterno Hijo de Dios, por genética divina. Nosotros fuimos llamados hijos de Dios. Juan 1:12 así lo declara. ¿Por qué? Por adopción, por gracia y misericordia, como manifestaciones de su amor santo y soberano y sabio que quiere relacionarse contigo. Es este Dios que quiere meterse en tu vida y quiere ser tu Dios, tu papá, nuestro Padre. Y tenemos nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, según la carta de Hebreos. Y tenemos el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que nos ha sido dado en el momento de creer, como sello y garantía de posesión y pertenencia, pero algo más. Nos da la potencia, la capacidad de vincularnos por medio de la obra redentora de Cristo con nuestro Padre Celestial, que se revela a través del Hijo, para que a través de esta relación pueda ser cercana y unidos en Cristo y vinculados por el Espíritu Santo, que operó en la creación, que operó en Cristo resucitándole de los muertos, el que operó en nuestra salvación, para que vos y yo podamos amar a Dios como nuestro Padre, que podamos amar a Cristo como nuestro hermano mayor, y que podamos en sumisión, en guía, en respeto, al no apagar y contristar el Espíritu Santo y no afrentarlo, poder en su libertad y en su poder vivir con la dignidad de un peregrino como Abraham, de un piadoso de vida de altar y de una vida poderosa que confía en las promesas de Dios. Así que, ¿por qué estudiar nuestras raíces? Porque nos deben ayudar a recordar los ideales que nos guían a vivir en los estándares de la fe. Y voy a leer unos versículos para terminar esta parte. Fíjate lo que hay en la mente de Moisés cuando le escribe la ley a su pueblo, ahí en Deuteronomio capítulo 6. Un versículo muy lindo. Los veía en estas mañanas y digo, qué bárbaro, ¿no? Otro siervo que se puso en la brecha de Dios, y de cuánta bendición fue para toda una nación, y no solamente para ellos, sino también para nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Estamos pensando de estudiar nuestras raíces para que nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos,
sepan de nuestro Dios, de mi Dios, de tu Dios, que puedan decir que del Dios de Carlitos me dijo esto, el Dios de Diguito dijo esto, el Dios de Sofi dijo esto, el Dios de Laura dijo esto. Cambia el nombre de Abraham y pon el tuyo, por favor. Es tu Dios, vinculada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y sostenida por la labor incansable del Espíritu Santo que está en vos y en mí, que nos vincula con en el mismo corazón de Dios. Fíjate lo que dice. Oye Israel, y ahí va a dar el legado de las raíces. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, no hay otro. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y fíjate la prioridad, ¿eh? No dice anda a servir, anda a evangelizar, anda a discipular y después venir. No, 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 no. Dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, gobernando el corazón, guiando el corazón, protección, poder soberano de la palabra de Dios sobre tu corazón y el mío. Y al hablar de corazón, en el concepto hebreo, estamos hablando de intelecto, emoción y voluntad. No estamos hablando del corazón que bombea sangre. Cuando en el Antiguo Testamento encontrás la palabra corazón, esa expresión apunta al hombre total, a su intelecto, a sus emociones y a su voluntad. Y sigue diciendo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dios le había prometido una tierra a Abraham. Y ahora Moisés está ante esta generación, escribiendo la ley de Dios que tenían que guardar cuando iban a ser introducidos por Dios mismo a la tierra prometida. ¿Te acordás que al introducirnos te hablé de una palabra que me llamó la atención, que ahí en Hechos capítulo 7, cómo Esteban da testimonio de ello años y años y años después de la manifestación gloriosa de Cristo? Dice en Hechos 7, verso 3, hijo, y sal de tu tierra y de tu parentela y ven de la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en ella, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Le estaba diciendo Esteban, ustedes están en Jerusalén hoy porque Dios nos trasladó a esta tierra. Ustedes saben que a mí me gusta bajar líneas de aplicación. Hoy, ¿a dónde estás? Bueno, hasta aquí Dios te trajo. Te trasladó hasta el día de hoy con un propósito, con un legado que tiene que ver con su palabra, con sus promesas, con su presencia, con su protección. ¿Sabes? Cuando Dios nos llamó y nos salvó, cuando Dios llamó a Abraham, no lo llamó para que dé vueltas por el desierto. Lo llamó con un propósito determinado, con el propósito de darle la tierra. Cuando Dios te llamó a vos y me llamó a mí, no solamente no nos llamó para salvarnos, sino para darnos un propósito determinado. Dios nos ha prefijado, mis queridos, un tiempo y una habitación, y nos ha dado un legado. Ese legado tiene que vivir, que podamos vivir bajo los estándares de la fe, no de la religiosidad, no de un ritual, de una fe vinculante con Dios el Padre, con Dios el Hijo y con el Espíritu Santo. Y eso se va a llevar a cabo en una esfera de testimonio, manifestada por la tienda y por el altar, y por la promesa que nos induce a vivir de esa manera. Estamos dando vuelta resumiendo frases de lo que vinimos viendo en pequeñas meditaciones.
para que vos y yo podamos ser desafiados a vivir una práctica. Y por último, otro versículo, fíjate el 19. Acordate que les está hablando a un pueblo que habían sido libertados de la esclavitud por 400 años. Y de Deuteronomio capítulo 19, versículos 5 y 6, dice Deuteronomio 19, no tengo mal la cita bíblica, Isaías 43:7, ya lo voy a encontrar. Isaías 43:7. Isaías 43:7. Dice, a todos los llamados de mi nombre, cuando Dios llama, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Lo vuelvo a repetir. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Sabes de qué me habla eso? De soberanía, de gracia y de misericordia. ¿Te acordás que te dije que nuestro Génesis comienza en la mente y en el corazón de Dios? Y el Dios de la gloria apareció para llamarte y para llamarme, para salvarte, para separarte, para sustentarte y para que le sirvas. De eso vamos a hablar en un momento más adelante del estudio. Así que la importancia de conocer nuestras raíces es para que vos y yo podamos vivir acorde a los estándares de nuestra fe y así poder vivir en una vida que glorifique y dignifique el nombre de Dios. Así que creo que hasta aquí podemos hacer un recreo y que Dios nos dé la gracia de pensar en la grandeza de este gran Dios que tenemos. En el tiempo que queda me gustaría compartir algunas cosas y pensando lo importante de estudiar la vida de Abraham nos conduce a nuestras raíces en el sentido de conocer nuestros orígenes que vienen de la mente y el corazón de Dios, de saber que los estándares de Dios deben ser nuestros, de saber que tenemos un legado que compartir y comunicar, que es la palabra de Dios. Así como Moisés escribió el Pentateuco, nosotros seguimos escribiendo la historia de la iglesia de hoy a través de los dones, los talentos y el lugar que Dios nos dio como cuerpo de Cristo, como iglesia, pero sobre todas las cosas como familia, como papá, como mamá, como tío, como tía, abuelo, hermano mayor, el rol que tengas en la familia. Tenemos un legado. Es el legado que tenemos de que es nuestro Dios, que el Dios de Abraham pueda ser tu Dios como el mío. Y sabes de que antes éramos esclavos, hablábamos de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto y de que después Dios le levanta un libertador. Acá estamos viendo el fruto del libertador, escribiendo el Pentateuco con el propósito de llevarlos a las raíces de un pueblo que vivió 400 años en esclavitud. Y de esto me gustaría pensar un poquito, porque vos pensás que este pueblo que no conocía a Dios, ahora tiene la oportunidad de tener una nueva identidad. Y aún Abraham tenía que sufrir en carne propia este santo conflicto, por así decirlo. Porque cuando el Dios de la gloria apareció a Abraham, algo pasó. Él estaba lleno de dioses paganos. Su padre era un idólatra. La Biblia así lo declara en el libro de Josué. Así que él tenía toda una influencia pagana, pero el Dios de la gloria aparece a él. Y ya vimos por qué, las tres razones: por soberanía, por gracia y misericordia. Ahora, cuando uno piensa en estas cosas, cuando Dios llega a tu vida y a la mía, cuando vos abrís la palabra de Dios y haces tu devocional y estás a sola de Dios,
o con Dios, o cuando vas a un culto y la palabra de Dios es ministrada y es trazada correctamente. Por eso es muy importante de buscar iglesias, maestros, biblicistas, que tracen bien la palabra de Dios. Iglesia, no es la elocuencia del predicador que convierte el alma. No es si es chistoso o no es chistoso. No es si sabe mucho hebreo o griego. No pasa por ahí. La elocuencia tampoco tiene nada que ver. El poder radica en la palabra de Dios. Esa espada de doble filo, es martillo que quebranta la piedra, es fuego que quema la estopa, y dice el salmista, es la que convierte el alma, es la que te confronta en una decisión. Cuando vos abrís la palabra de Dios, cuando un maestro abre la palabra de Dios, cuando un predicador abre la palabra de Dios, y Dios habla y el Espíritu Santo obra, te confronta una decisión, y vos y yo vamos a tener una crisis. Crisis son necesarias para crecer. Crisis son necesarias para cambiar. Crisis son necesarias para transformar. Cuando el Dios de la gloria se apareció a Abraham, hubo una crisis en él. Hubo una crisis. Y fue una crisis que fue llevando su tiempo, porque de Ur de los Caldeos, si vos después seguís el mapa, vos vas a ver a Harán, hay unos kilómetros, vos ves el mapa y vas a ver que de Ur de los Caldeos vas costeando el Éufrates y va a llegar a Harán, y hay unos cuantos kilómetros al ritmo pastoril. Pero Dios le dijo que tenía que ir a una tierra que le iba a mostrar. Pero sin embargo, él salió de Ur de los Caldeos, pero se quedó en Harán. El llamado no era que se quedara en Harán. Él se fue después que su padre murió. Ahora, esto nos habla del problema de las relaciones familiares que nos impiden seguir o servir a Dios. Relaciones familiares que nos impiden responder al llamado de Dios. Así que hay una crisis, te guste o no te guste, porque nos confronta una decisión. Déjame profundizar un poquito en estos conceptos. La definición de la palabra crisis tiene que ver con un cambio brusco que se produce en el transcurso de un tiempo determinado. Vamos a ponerlo así. Un día estaba caminando Abraham por su tienda, estaba mirando su rebaño, estaba mirando sus criados. Allá a lo lejos se veía el gran altar de adoración que había en Ur de los Caldeos, los centros comerciales, y ahí un día el Dios de la gloria apareció. No se sabe cómo, pero apareció. Sin lugar a duda, cuando el Dios de la gloria apareció y habló con Abraham, todos los falsos dioses y mudos quedaron a segundo término. El gran yo soy, por eso le puse como título este estudio, el yo soy de Abraham, porque tiene que ver con el yo soy que se le apareció a Moisés. Y querés que te dé otro texto, para mí me encanta, que vincula al Señor Jesucristo con Abraham, en Juan capítulo 8, verso 56, disertando el Señor con los religiosos de su época, dice: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, hablando de la persistencia de Cristo. ¿Sabes? El yo soy de Dios es suficiente para todo el no soy del hombre. Te lo vuelvo a repetir, el yo soy de Dios es suficiente para el no soy del hombre. Ahí está el gran yo soy, Jesucristo, el verbo revelador. Y ahí tenés, ¿no? Te hablé en Génesis, te hablé del testimonio de Moisés, te hablé de un testimonio del mártir Esteban, y ahora el Señor Jesucristo. El gran yo soy, el Cristo, el persistente, el verbo encarnado, el Señor Jesucristo, amigo de Abraham. Y ese es mi amigo y quiere ser tu amigo. Y este es impresionante. Cristo relacionándose en la vida diaria. Un día común y silvestre, no sé si fue de noche, si fue de día, el yo soy se aparece. Así que en cualquier momento menos pensado, en una mañana común y corriente, abrís la Biblia y Dios te habla de una manera tal
tal vez un llamado, un compromiso, tal vez un pecado a dejar, tal vez a perdonar a alguien, tal vez a ofrendar a alguien, tal vez a estudiar o a considerar un llamado de Dios para la obra. No sé, Dios te llama, el Dios de la gloria. Y ahí hay una crisis, hay una lucha de poderes. ¿Es la voluntad de Dios o la mía? ¿Es mi voluntad o la voluntad de Dios? Y me encantó este concepto del tema de la crisis, ¿no? Porque aparece en un momento determinado. Y déjame hacerte una pregunta, no puedo avanzar. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló? No te estoy diciendo cuándo fue la última vez que hiciste la hora silenciosa o el devocional que hagas. Que vos sentiste que Dios te habló a tu corazón y te hizo piantar una lágrima o te hizo claudicar entre decisiones, porque sabes que no estás haciendo lo correcto, que sabes que tus emociones no están acorde al corazón de Dios, sabes que tus pensamientos no están acorde al pensamiento de Dios. Y hay que cambiar, hay una crisis. Por eso Pablo habla del ejercicio, ¿no? Dice, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia al pensamiento del yo soy. Y mis queridos, muchas veces no vamos a tener ganas de hacer la voluntad de Dios. Capaz hoy estás ahí cansado y ya se te está cayendo el sueño y estás diciendo, bueno, este carrito no termina más, no se cansa de hablar. Es una decisión. Por ahí para mí ahora sería más fácil estar acostadito, acurrucadito, con mi perrita que me caliente los pies porque hace frío. Pero este es el mejor trabajo. Estamos juntos creciendo, considerando la vida de este hombre y necesito una crisis de parte de Dios. Que me sacuda, que me transforme. Porque Abraham fue llamado a romper con la comodidad y la conformidad de una vida pastoril en un lugar que estaba cómodo. Él ya estaba sentado, tenía el respeto de la civilización, era rico, pero estaba vacío. Y aparece el yo soy de la gloria y produce una crisis. ¿Saben? Ante las crisis que Dios produce, podemos tener dos actitudes. Nos quedamos en conformidad y en comodidad como estamos, o realmente decidimos cambiar. Podemos decir, y bueno, ya soy así, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar. Entonces Dios miente. Si caemos en ese pensamiento peligroso, bueno, ya estoy cómodo así, me quedo así, tal vez, y hasta que Cristo me lleve, no es lo que Dios quiere. El crecimiento implica cambios, y cada cambio trae una crisis. Y si vos empezás a seguir, y ya te digo hoy la tarea para el lunes, para el viernes que viene, que puedas estar leyendo de Génesis capítulo 11, vayas leyendo la vida de Abraham, y te voy a tirar unas pautas que después termino. Por ejemplo, vos podés estudiar la vida de Abraham y ver, por muchos capítulos te dice los años que tenía. Y cada año marca una crisis, una experiencia con Dios. Así que vos podés ver a los 75 años que pasó, a los 99 años que pasó, a los 100 años que pasó, a los 175 años que pasó, cuando murió Sara, si se volvió a casar, si tuvo nuevos hijos, pero el hijo de la promesa siempre fue uno. Y tuvo que ver con Sara, no con Agar, y después con la otra esposa. Entonces, necesitamos de esas crisis. Esa crisis es una manifestación profunda de un sentimiento, porque muchas veces va a tocar tu orgullo. A veces te va a tocar algo que amás. Porque lo que sobra y lo que nos sirve es fácil entregar. Pero lo que es difícil entregar es lo que amamos. Si no, pregúntale a Abraham.
Y cuando titubeamos entre nuestro amor natural y el amor divino es porque no hay un conocimiento y una profundidad en el amor de Dios, que tiene que ver con el amor ágape, ese amor que da todo sin esperar nada a cambio, ese amor sacrificial. Entonces, yo puedo hacer mi devocional, la hora silenciosa, lo que sea, para cumplir. O realmente decir, Señor, acá estoy, examíname, como dice el salmista, y ve en mí si hay camino de perversidad. Sondea mi vida, mi corazón, mis motivos. Así que cuando hablamos de una crisis también es un momento culminante y decisivo para un cambio. Y yo tengo 4 cosas. Este cambio tiene que ver con una dirección, eso me habla de arrepentimiento. Nosotros aceptamos por fe y disfrutamos que un día nos arrepentimos para salvación. Ya soy un hijo de Dios, tengo vida eterna. Si me muero ya estoy seguro, me voy al cielo. Chao, terminó mi vida cristiana. No, recién empieza. Cuando diste ese paso, vos y yo, somos bebés. Entonces debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Uno de los síntomas o evidencias de un recién nacido, de nuevo, es que desea permanente crecer. Y crecer trae cambios. Y a Abraham, vas a ver si haces una lectura panorámica a lo largo de este mes, vas a ver que él fue cambiando. Y vas a ver ascensos y descensos. Ascensos y descensos. Pero Abraham fue llamado el amigo de Dios y padre de la fe. Así que una crisis te va a llevar a un cambio de dirección. Y eso habla de arrepentimiento. Por ahí tenemos hábitos que no convienen como hijos de Dios, es una decisión, una crisis. Tengo que cambiar, tengo que hacer algo, no sentarme que todo me venga del cielo. También una crisis va a producir un cambio de conducta. Podemos ser altivos en nuestros hogares, con la autoridad, con nuestros hermanos, y ya nos llama a ser sumisos. Y cuando hablamos de cambio de actitud también, habla de una disposición de servir a Dios, de servir a las personas. Y una crisis nos va a llevar también a un momento culminante y decisivo porque tengo que cambiar, tengo que tomar una decisión, y es la decisión de seguir a Cristo. Y ese es el plan primario. Seguir a Cristo, ser un siervo de Cristo, reflejar a Cristo. Así que esta generación de esclavos por 400 años, estaban acostumbrados a ser esclavos y ahora van a ser una nación santa, un real sacerdocio. Iban a vivir como pueblo de Dios. No es lo que éramos vos y yo. Éramos esclavos, pero ahora vinimos a ser siervos de la justicia. ¿Saben? Esta crisis trajo un cambio de identificación. Antes eran servidores, esclavos de Egipto, ahora iban a ser siervos de Dios. Y cuando hablamos de identificación, significa hacer que 2 cosas o más que son distintas aparezcan o se consideren como una. Lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos de identificación, la definición es hacer que 2 cosas o más que son distintas aparezcan o se consideren como una misma cosa. Llegan a tener una misma creencia, mismos principios, mismo propósito y mismos deseos. ¿Cuál es? El de glorificar a Dios. Mis queridos, la Iglesia de Cristo necesita una crisis hoy. Y sabes, creo que esta pandemia trajo una crisis.
Y muchos hogares y en muchas familias reveló lo que había en el corazón. Hay padres que no saben qué hacer con sus hijos. ¿Cómo no tenés que educarlos, criarlos y amarlos en el Señor? El Señor nos encerró entre cuatro paredes. El Señor limitó las reuniones. Claro, porque tal vez la iglesia de Cristo se acostumbró a los programas y actividades y no a vivir a Cristo. Tal vez lo importante era cuántas almas ganamos, cuántos discipulaste y cuánto vivimos a Cristo. ¿Qué hay de nosotros para los esposos? Siervos para afuera un montón. ¿Y para nuestros hogares? ¿Para nuestra esposa, que es la oveja primera? Mucho para afuera y poco para adentro. Los hijos en la vorágine con los jóvenes, salir, la actividad, trabajo. ¿Y qué hay con papá y mamá? ¿O sirvieron solamente para cambiarnos los pañales, mandarnos a la primaria, secundaria y ahora son los viejos que quedan tirados en el rincón? Crisis para cambiar. Hay que tomar una nueva dirección, hay que tener una nueva actitud, una nueva conducta, una decisión de seguir a Cristo. No importa la circunstancia, no importa las cosas o las personas. En esta semana he escuchado un concepto impresionante en relación al apóstol Pablo. Pablo estaba preso en Roma y ahí estaba escribiendo Filipenses. Y al otro día podía venir dos decisiones: quedaba libre para vivir o le cortaban la cabeza. Y Pablo dijo: si me cortan la cabeza, estoy con Cristo, es mucho mejor, pero que el quedarme es más beneficioso por ustedes. Así que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este tiempo de pandemia y de malas noticias, porque si miras un ratito el noticiero, mamita querida, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si vivimos escuchando el noticiero, no te da ganas ni salir a la puerta de calle. Crisis, cambios. Y hay una parte humana en nosotros y es lógica, pero tenemos que ajustar nuestra manera de pensar al pensamiento de Dios. Él es el soberano. Él me llamó y me salvó. Y elegirá en su soberanía cualquier recurso para llevarme a casa. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y mientras viva, voy a vivir para Cristo. Estoy encerrado, sí, pero ¿qué puedo hacer por Cristo? ¿Se agotaron los recursos? No. Puedo llamar por teléfono, puedo mandar un WhatsApp, puedo participar de la reunión. Hay creyentes que se han deprimido en esta pandemia y han tenido crisis en su fe. Ahora, Dios en su soberanía no le sorprendió esta pandemia, ¿eh? Dios la permitió. Acordate que para que Satanás se meta con alguno de nosotros tiene que pedirle permiso al Señor. Así que crisis son necesarias. Lo importante es no perder nuestra identidad. Vivir con los estándares eternos de lo cual Dios nos enseña. Y conocer a Dios me transforma. Me hace ser mejor esposo, mejor esposa, mejor siervo, mejor hermana, mejor hermano, mejor trabajador, mejor estudiante, porque lo hago para la gloria de Dios. Y va a haber crisis, ¿no? Eh, y sabes lo que a veces pienso que se hace difícil es cuando está involucrado nuestras buenas emociones. Porque sin lugar a duda para un papá o una mamá, cuando un hijo o una hija se enferma, no vas a estar diciendo, andar a los altos, qué contento que estoy. Te vas a angustiar. Pero en medio de tu crisis, de la mía, está Dios. Mira, te cuento una experiencia en esto, ¿no? Ustedes saben que mi hermana
estuvo muy delicada con esto de COVID. Y había que internarla urgente. Mientras yo estaba caminando a veces por el aire, trabajando, y Dios es soberano y no se equivoca, no me permitió estar cerca, porque estaba con el trabajo como si fuera una soga. No me dejaba mover para un lado. Ro, por su lado acá, peleando con las enfermeras, con los médicos, para poder conseguir una ambulancia, un lugar, y en un momento había que trasladarlo. Y yo te soy sincero, en mi corazón quería ir con la camioneta, de cortar el laburo, y ir a buscarla y llevarla donde sea, porque estaba mal. Y en un momento Ro, sumisa, como Sara, me dijo, si yo me tengo que quedar guardada, internada acá, para asegurar, quiero que sepas que estoy dispuesta a hacerlo. Pero dice, pero si buscamos a alguien que ya haya tenido COVID, con un vehículo en la iglesia y la puedo llevar, nos va a resguardar. Y me ayudó a bajar. Y ahí Dios en su soberanía puso un hermano que había tenido COVID, que había estado grave, y la llevó a General Rodríguez con su auto, porque había que llevarla al médico para terminar de definir los detalles para que la lleven a internar. Hasta que vino la ambulancia. ¿Y sabes lo que Dios me enseñó? Cuando yo quería automáticamente mi ataque de humana debilidad actuar, que Él es soberano, que está en el control. Y puso a las personas correctas. Y me ayudó a entender que para sacar a una persona del pozo tengo que estar afuera del pozo, no me tengo que hundir con ella. Porque hay emociones que son naturales, que son lógicas porque pasan por los lazos de sangre, de familia. Pero Dios quiere estar en eso. He enseñado, lo he predicado, lo hemos compartido en la cena del Señor, cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac en sacrificio. Qué fácil que es hacerlo, ¿no? Enseñarlo, predicarlo. Ahora, ¿vos lo harías? ¿Yo lo haría? ¿Quién dice el primer amén? Yo me anoto en el silencio con vos. Porque en un momento de locura yo estuve a punto de salir corriendo sin medir las circunstancias antes de orar y decir, Señor, ¿cuál es la mejor manera? Es el Dios de la gloria que aún camina en medio de toda esta situación para sostener en su providencia y en su provisión a su pueblo. Crisis son necesarias para el cambio, para tener una dirección correcta, una actitud correcta, una conducta, una decisión. Y esto es lo que pasó en Abraham, en Ur de los Caldeos. ¿Sabes? Yo puedo ponerme en el papel del teólogo frío, y si dividiéramos la vida por paradas y estaciones, diría, bueno, la parada número 1 es Ur de los Caldeos, y ahí Dios llama y sale. Pasa fileteando Babilonia y llega a Harán, y Harán se queda. Y yo puedo caer duro a Abraham y decir, qué incrédulo, qué poca fe. Sí, yo tal vez haría lo mismo. Porque nuestro conocimiento de Dios es gradual, en tanto y en cuanto tomemos la decisión de conocerle. Y sabes, cuando de familia se trata, de relaciones fuertes, nobles y reales con nuestra familia de sangre, tomar decisiones de fe es muy difícil, pero son necesarias. A Abraham le costó dejar a su papá, pero Dios obró en él y tuvo paciencia y cumplió su plan. No por mérito de Abraham, sino por soberanía, por gracia y por misericordia.
Así que cuando hablamos de identificación es llegar a tener las mismas creencias, principios y propósitos y deseos que tienen que ver con el propósito y el deseo de glorificar a Dios. Dios llamó a Abraham y en el llamado de Dios es una invitación a caminar con él y a estar junto a él. Y ahí comenzó la nueva y maravillosa aventura de este hombre mayor de edad con el gran yo soy. Y por eso este estudio le titulé El yo soy de Abraham. Y espero que en estos breves viernes que vamos a compartir, Jesucristo, Dios nuestro Padre y el Espíritu Santo sean los mentores de un nuevo comienzo, de un nuevo caminar en la voluntad de Dios. Carlito, ¿por qué decís nuevo? Porque yo creo en lo personal que Dios, si nos permite abordar este estudio, es porque Él quiere lograr en vos y en mí un nuevo comienzo en algún área de tu vida y en la mía. Amén. Así que tarea para el próximo viernes, poner una lectura panorámica de Génesis, comenzando por el capítulo 11, en donde del versículo 27 en adelante, a empezar a leer de manera corrida la vida de Abraham hasta su muerte. Y quiero que tomes referencia los años, que hagas, la vida de Abraham se puede estudiar por cronológica. Y yo quiero que busques a través de los años qué pasó puntualmente en esos años. Y después, una vez terminado eso, podés tomar la palabra simiente. Y de ahí podés arrancar desde Génesis capítulo 3 y la llevas hasta Génesis capítulo 22, donde aparece la palabra, pero esa palabra te voy a dar un secretito. En un capítulo cambia el énfasis de la palabra simiente. Y el énfasis tiene que ver porque va a hacer mención a Cristo. Así que en relación a los años y en relación a la palabra simiente. Eso es lo que va a ser como tarea. Y después el próximo viernes te voy a dar otra línea cronológica que tiene que ver en relación a los nombres de Dios. Y vas a ver que el crecimiento de Abraham a través de este estudio tiene el propósito de ver cómo va avanzando el crecimiento en su comunión con Dios a través de los años. Y crecer involucra crisis, y crisis involucra cambios. Eso lo tiene que vivir y sufrir cada hijo de Dios. ¿Con el propósito de qué? De glorificar a Dios y con el propósito de saber que formo parte del plan de Dios para esta presente dispensación, en la cual estás involucrado vos y estoy involucrado yo. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda?